Si creíste que todo estaba dicho sobre el estudio número 19 de Dionisio Aguado, te equivocaste. Este es tu tutorial definitivo, donde alcanzarás la maestría con apenas pocos compases, porque veremos cómo en la forma pequeña puedes dominar la forma grande. Todos los recursos técnicos y musicales que veremos aquí, puedes trasladarlos a cualquier obra y llevar tu arte a otro nivel. Por eso, quédate hasta el final. Compartí este video para que llegue a más personas y no te olvides de suscribirte, activar la campanita para no perderte ninguna de mis notificaciones. Dionisio Aguado, uno de los padres fundadores de la guitarra, que no puedes dejar de tocar si quieres ser guitarrista. Por eso este video es tan importante para ti. Sacamos la partitura y empezamos. ¡Vamos! Lo primero para hacer la lección número 19 de Dionisio Aguado es que te consigas el original. Si no lo tienes, puedes escribirme a mi mail, carloseugeniossanti76@gmail.com, y con gusto te lo enviaré en forma gratuita. Solo te pido que dejes un comentario al final del video y te lo haré llegar a tu casilla de correo. Esto es muy importante porque podemos no solo ver la forma de escribir del compositor, sino también su prólogo, en donde explica algunas cosas muy importantes derivadas de esta música. Lo primero es que Aguado trabaja con armonías y habla justamente de que las armonías en la guitarra son muy importantes. Entonces, en el compás 1 no hace falta levantar los dedos para tocar las posiciones, sino que queda una posición fija, porque es toda la misma armonía de la menor. Si bien tienen una duración de semicorcheas, dice él que la excepción es cuando yo debo tocar la misma nota en el tiempo siguiente. Entonces, para economía de recursos y también para dejar una resonancia que es muy bonita en el instrumento, vamos a estudiar por posiciones. La primera posición es el dedo 1 en el do de la segunda y el dedo 2 en el la de la tercera. Esto también se puede interpretar como polifonía escondida. Es decir, que las notas tienen una duración un poco mayor de lo que están escritas, porque de esa manera quedan resonancias. Yo a veces hago una analogía con el piano, con la pedalización del piano. No se habla tanto en la guitarra de eso, pero es muy importante porque las resonancias son parte de nuestro instrumento. Entonces, lo primero que tienes que tener claro es que en cada compás hay una posición. En el compás 1 es esta. En el segundo compás es esta. En el tercer compás es esta. En el cuarto compás es esta. El problema de tocar el compás 1 con esta digitación 1-2 es que la última nota del compás 1 se hace con el dedo 1, aquí. Y ese mismo dedo tiene que tocar la primera nota del compás siguiente, sol sostenido en la tercera. Entonces corremos el riesgo a que el dedo no llegue, como está muy exigido, porque tiene que hacer dos notas seguidas en diferentes cuerdas, se puede cortar e incluso puede fallar por la imperiosa necesidad de moverse rápido. Entonces, ¿qué sugiero yo? Porque Aguado ahí no lo especifica. Es que también lo practiques con dedo 2 y 3, para que cuando tengas que hacer el cambio, el 1 esté libre para cambiar de posición. En cualquiera de las formas que utilices, te cuento que los clásicos en ocasiones no le prestaban mucha atención a eso. Y vemos, por ejemplo, en el Opus 1 de Giuliani, infinidad de veces en que el maestro Giuliani tocaba con un mismo dedo dos notas seguidas en diferentes cuerdas. Pero como aquí el maestro Aguado no lo especifica, podemos hacer una salvedad. Lo que sí es muy importante es que vos estudies todo el tiempo como si fueran acordes. Es más, yo a mis estudiantes les paso una versión en donde primero tienen que estudiar los acordes, las armonías, como si fueran simples posiciones. Si puedes dominar eso, puedes dominar el estudio, porque de otra manera vas a tocar con mucha más seguridad. Por último, es muy necesario en esta primera parte que entiendas que también se puede estudiar la mano izquierda sola, como hacen los pianistas. Solo esto, mira. Y algunos me dicen, profesor, ¿puedo, en vez de poner 3 y 4, poner 1 y 2? Me resulta más fácil. Y yo les digo, Aguado escribió 3 y 4. Y aparte,
no es bueno no usar algunos dedos porque dedo que no se usa se atrofia. Así que no seas propenso a la haraganería y utiliza 3 y 4, te va a ayudar en tu técnica futuro. Hoy vamos a estar hablando de los principios que escribí en este libro, cómo construir una interpretación. Ahora también lo puedes obtener en formato virtual, con solo escribirme a mi mail, carloseugeniossanti76@gmail.com. Y si quieres clases de guitarra personalizadas, online, también puedes escribirme a mi mail, carloseugeniossanti76@gmail.com, y dejar atrás la frustración, el dolor, las lesiones, ese techo que no te permite ir más arriba, que siempre te está limitando, eso que te molesta y no sabes cómo resolverlo. Estoy para ayudarte con mi experiencia de más de 20 años como profesor en la Universidad de Guitarra y una carrera de concertista internacional en todo el mundo. Así que no dejes de escribirme. Con gusto atenderé tus demandas. Entonces, como te decía del estudio 19 de Dionisio Aguado, es muy importante que entiendas que hasta el compás 4 hay una posición por cada compás, que corresponde a una armonía. Primer grado, dominante, dominante con séptima y tónica. Si todavía no has estudiado suficiente la armonía, es necesario que lo hagas porque la guitarra es un instrumento armónico. A partir del compás 5 ya utiliza dos posiciones por compás. Una posición en el primer tiempo, como indica Dionisio Aguado, y una posición en el segundo tiempo. El bajo del final no es necesario atacarlo con fuerza porque es final de frase, siempre tiene que estar en reposo. Las frases en el clasicismo se dan cada 8 compases, así que los primeros 8 compases podemos decir que es la primera parte o primera mitad. ¿Y por qué es tan importante conocer las armonías si yo solo quiero tocar las notas? Porque el que toca sin saber qué es lo que toca es como el que habla sin saber qué es lo que dice. Por eso es muy importante en compás 5 que sepas que es tónica, una dominante secundaria, séptimo del cuarto grado, primero en posición en sexta y después en posición fundamental, después una cadencia, primer grado en cuarta sexta, dominante en sexta y tónica. Si te está gustando de qué se trata saber esto de los cifrados, también puedes escribirme por clases y tendrás una clase personalizada de cómo entender la armonía. Otra cosa que es muy importante ver en este estudio y que a mí me gusta mucho resaltar es el bajo. ¿Y por qué? Porque yo considero que hay una melodía que se mueve por debajo de la textura. Siempre que tengo 4 o 5 voces, yo me pregunto, ¿cuál es la voz que tiene movimiento? Si todas las otras permanecen igual, entonces no tiene importancia. En cambio, el bajo tiene un movimiento. Te conviene tocarlo aparte. Escucha. Entonces, para destacarlo, te recomiendo un toque un poco más enfrentado con el pulgar para que ese bajo salga con un poco más de uña y el color del toque destaque sobre el resto de la textura y de las notas. También es importante no tocar muy fuerte índice mayor porque son generalmente cuerdas al aire y tienen más resonancia que las cuerdas pisadas. Entonces, suaves. De todas maneras, como práctica y tal como dice el propio compositor, puedes explorar la posibilidad de tocar todo al mismo plano, como si fuera un arpegio todo exactamente parejo e igual en intensidad. ¿Cómo cambia, no? Si destacamos una nota u otra, parece otra obra. Entonces, eso tienes que tener en cuenta cuando estás estudiando. En el compás 7 volvemos a tener la misma contingencia que entre el 1 y el 2. ¿Por qué? Porque el dedo 1 otra vez está ocupado por el Do y tiene que ir al sol sostenido en la próxima nota. Entonces, si en el compás 7 quieres cambiar eso o mejorarlo para que tu dedo 1 no tenga la urgencia de cortar la nota o erre una nota para llegar al sol sostenido, puedes usar esta posición. El mi de la cuarta con dedo 3 y el do con dedo 2.
De esa manera, cuando pasas al sol sostenido, tienes el 1 libre. Pasas de aquí a aquí. Y otra cosa importante es también darle matices, dinámica, porque si no puede ser todo muy reiterativo, un moto perpetuo que al final nunca cambia. Entonces, para encontrarle ese sabor tan especial a la música de Aguado, yo creo que el análisis que hicimos armónico nos guía. ¿Por qué? Y porque naturalmente voy a tener en esa dominante secundaria y hacia ese re menor, que aparece como cuarto grado, un momento de crescendo y de mayor intensidad, porque llega a la nota más aguda y alcanza tensiones bastante importantes en el discurso. Entonces, en este momento, compás 5, toma piano, crescendo, forte. Con respecto a la segunda mitad de la obra, tiene más o menos las mismas indicaciones, pero hay que hacer algunas salvedades. Primero cambia el acorde. ¿Qué acorde es este que está aquí? En el compás número 10 tenemos una dominante del tercero, ¿sí? Otra dominante secundaria, con séptima también, y tercer grado. Hasta ahí, como Aguado lo presenta, el compás 9, 10, 11 y 12 siempre también es una posición por compás. Después, en el 13, 14, 15 y 16, cambia la posición de un tiempo en un tiempo. Es decir, hace un tiempo del compás una posición y en el segundo tiempo del compás otra posición. Por eso tienes que prepararte con la mano izquierda para trabajarla sola. Nunca juntas, porque si no es un lío que se te arma de querer hacer el arpegio y no tienes todavía preparado el armado de la mano izquierda. Una cosa que se utilizaba bastante en el siglo XIX y también en el barroco es que en la repetición no toques exactamente con la misma dinámica o intensidad. Así que aquí te sugiero compás 9, mezzopiano, después cuando entra la dominante secundaria, forte, mezzoforte, y ahora mezzopiano, piano. Y después, crescendo. No son obligaciones hacerlas, pero quedan muy bellas las lecciones de este y otros compositores del siglo XIX cuando trabajas especialmente estos detalles, porque la música está llena de detalles. Un detalle aquí, otro detalle aquí, hace un gran detalle. Entonces, el músico que se precie de serlo, trabaja las sutilezas en el discurso. Y otra cosa que puedes utilizar también es el ralentando al final, para anunciar tu final, que no sea solo como un motor que se acciona y no para, sino que en los compases 15 y 16 apliques un ralentando en el último tiempo. Yo lo hago con dedo 1 y 3 al compás final porque son los dedos que me quedan libres de la posición anterior. Entonces, esa es una forma también de digitar. Utilizo 2 y 4 en el último tiempo del compás 15 para dejar libres 1 y 3 que puedan hacer el compás final. Es como una economía de recursos. Es como cuando ahorras en el supermercado. En lugar de saturar a un dedo con la misma acción y crearle una fatiga muscular, un estrés, alternas todo el trabajo entre los diferentes 4 dedos. Por eso también te decía que uses el 3 y el 4. Si no, siempre se sobrecarga al 1 y 2. Aquí también tenemos una melodía que podemos tocar independientemente. Y es muy bueno aprender a escucharla. Y no golpear la última nota porque es final de frase, entonces tiene que ir en reposo dentro del fraseo. Los finales de frases deben ir en reposo en general. Imagínate cuando estamos hablando, yo no digo vamos a tocar la guitarra, sino digo vamos a tocar la guitarra. Entonces la última sílaba debe ir en reposo. Y para finalizar, secreto del final del video, va a ser mucho más sencillo tu arpegio de mano derecha si preparas todos los dedos al inicio de cada tiempo. Vas a ver que este pequeño truco te va a cambiar la manera de tocar. Algunos autores le llaman planting, como Scott Tennant. Un profesor que yo tenía le llamaba imantación. Yo le llamo anclaje. Es cuando todos los dedos se posicionan sobre la cuerda antes de tocar, preparando el toque.
Y esto nos da una gran seguridad, en especial cuando los arpegios van hacia el anular, pulgar índice mayor anular o pulgar índice anular o pulgar índice mayor. Conviene prepararlos porque, como ya vimos en otros videos, el movimiento índice mayor anular es el más difícil de la mano en relación a anular mayor índice. Si te quedas hasta después de la despedida, hay un bonus track para que este estudio te salga con una maestría extraordinaria. No te lo pierdas. Espero que este video te haya ayudado e inspirado. Si quieres un cambio positivo en tu vida, no pongas fechas en el almanaque, tu cambio comienza ahora. Escríbeme para clases a carloseugeniosanti76@gmail.com y verás cómo tu arte y tu guitarra pueden elevarse a otro nivel. No pierdas más el tiempo, tu cambio comienza ahora. No te olvides de suscribirte, activar la campanita y compartir este video así llega más gente. ¡Viva la música! ¡Chau!